Muy bienvenidos al canal, bienvenidos a Pedro en el Camino. En el video de hoy vamos a estar yendo a San Jerónimo desde Medellín, que es 1 hora y pico, a un lugar muy especial. Vamos a estar tirando misiones. Las misiones creo que están ambiciosas. Vamos a ir a un hotel que nos invitaron. Vamos a también contarles, yo hablo en plural, pero soy yo solo con la gorda, con Grace. Y les voy a contar un poquito cuánto me gasto en el viaje. Bueno, vamos arriba de la moto. Y ya estamos adentro del túnel de Occidente. Vamos a agarrar la ruta vieja y tenemos varias misiones que cumplir en el video de hoy que me propuse, y no sé si son muy delirantes o no porque nos invitaron a un hospedaje que al parecer tiene cascadas. Entonces, en este viaje vamos a tener que hacer, por favor, listado de misiones. Destino San Jerónimo. Primera misión, 3 cascadas. Ni una ni dos, 3 cascadas tenemos que hacer. Vamos a tener que parar en 3 lugares a comer y alimentarnos en la ruta. Ese es el desafío. Primero de todo, estoy muerto de hambre, no desayuné. Este man me quiere pasar, pero yo estoy acá en el costado. Bueno, amigo, estoy en la velocidad reglamentaria y estoy haciendo un video. No me jodas. A ver si pasa ahí. Ahí va a pasar. ¡Qué ansiedad que te come, papi! No, es que vas a llegar tarde al paseo, Ave María, man. Y tenemos que hacer y registrar 3 paisajes bien buenos. O sea, miradores, puentes. Tengo algo pensado, no se los voy a adelantar, por lo menos uno, de comodín. Pero después no sé dónde voy, entonces todo es un misterio. Obviamente el dron nos va a ayudar a hacer estos registros de paisajes, pero la idea es que yo lo vea. Este man tiene algo que está tirando chispas en el piso. Vamos a decirle. Ya sabes, tenés como, le está sacando chispa. Ya sabía. Pobre flaco, ya le deben haber dicho. Ya va a parar a arreglarlo. Y por supuesto, como vamos a estar parando en chusitos, restaurantes, les voy a ir poniendo los valores. A ver cuánto nos gastamos en el viaje. La idea es que tanto colombianos que quieran hacer esta ruta o gente que no tiene ni idea de los valores de acá de Colombia, con esto se estarán dando una idea y bueno, ya se ubican qué valores hay en ruta. No sé si tenemos que doblar acá o no. Acá estoy prendiendo el mapa, pero yo sé que acá vamos a desayunar. Uy, vamos al primer lugar. ¡Está hasta las manos! ¡No! ¡Se vinieron todos a almorzar! Bien, llegamos al parador Aldea. Apenas salís del túnel, a la derecha llegas al parador Aldea. Este es medio famoso. Cuando estaban haciendo la ruta estaba medio cerrado, pobres. Les tocó una época dura, pero sobrevivieron. Súper. Bueno, sí, está hasta las manos de gente. Esperen. Pero el lugar es grande, ¿no? Todo bien. Ya me pedí unos huevos rancheros y cafecito, cafezote con leche. Habemos desayunito. Huevos rancheros, como les digo, con salchichita. Y arepa con mantequilla y quesito. ¡Qué delicia! Muchas gracias. ¡Qué buena onda! Sí, como argentino ya no desayuno dulce. Para mí está la costumbre. Huevito. Y empezar el día con toda. Ya estamos por agarrar el desvío a la ruta antigua de Occidente, la ruta antigua al mar. Está cayendo agua. Apagué el monitor.
En el próximo desvío tenemos que volar a la derecha. El desayuno, vamos a anotarlo, valió 23.000 pesos. Tremendo plato que quedé relleno. Espero que no haya sido por ahí el desvío. Ah, no, creo que es acá. Todo bien. Esta es. Y esto ya es la ruta antigua. Que si mal no recuerdo, bueno, lo conté en el primer video del canal, conté esto. Esta ruta fue lo primero que hice. Opa, qué lindo. Esta ruta ya la hice, fue la primera ruta que hice cuando llegué a Colombia. Fue lo que me enamoró paisajísticamente, con la biodiversidad que nos encontrábamos, con la cantidad de pisos térmicos que íbamos bajando para llegar al mar descrestante. Qué linda, mirá lo que es esta ruta. Paisaje y piscina, los muchachos jugando al fútbol, no sé si los ven. Hay una ruta por toda la cresta de la montaña que se ve espectacular para hacerla, ¿no? ¿Cómo se llegará hasta allá? Se ve genial. Ahora. Te pasátela bien, qué chiva. Qué lindo, la gente cómo se divierte. Bueno, creo que sí, que lo podemos considerar paisaje, así que... Como la vegetación nos tapa acá, ¿no? Se siente más el calor y la humedad. Ah, pero mira, llegamos entre cascadas. Llegamos a nuestro hotel. Muchísimas gracias a Wilfer. Muchísimas gracias a la gente que nos invitó. Buenas.
¿Cómo le va? Tenemos habitación con vista. Acá es por donde veníamos, gente. Esta es la ruta antigua. Miren quién está acá abajo. Hola, gorda. Se está mojando. Se está mojando la gorda, está lloviendo. El lugar se llama Entre Cascadas. No hice trampa. Yo sé que dije que íbamos a ver 3 cascadas porque supuse que había, pero no sabía el nombre del lugar. El lugar se está abriendo, entonces no había visto que, cuando me mandaron la información, no había visto que se llama Entre Cascadas. Entonces creo que va a quedar fácil esas misiones de ver 3 cascadas. Todavía quedan cosas por hacer. Esta es la habitación en la cual nos invitaron. De vuelta, muy agradecido con la gente del Eco Hotel Entre Cascadas. Acá estamos a la vuelta de San Jerónimo. Creo que faltan 20 minutos para llegar al pueblo y de la vía principal nos demoramos otros 20 minutos. Esta es la habitación. Este es mi quilombo acá. Su bañito. Tuki. Estamos joya. La idea es ir a recorrer, por supuesto. Este lugar es muy abundante en naturaleza. Esta zona para este lado de la montaña es como bastante agreste y es lo que quiero ir a conocer. Las quebradas, la montaña, el bosque y bueno, casi selva. Pero se largó a llover. Heavy. Tenemos el día de mañana también para recorrer. Vamos a esperar que pares. Van a ser las 3 de la tarde. Me vine a caminar, estoy acá a la vuelta del hotel. Miren lo que es este espacio. Es increíble. Miren hacia el otro lado. La niebla nos está tapando. Está tremenda la lluvia, va, viene. No pude ir a ver las cascadas todavía. Atrás del hotel estamos, como les decía, a 20 minutos de San Jerónimo. Y pude mirar así de costado y creo que son un flash. Pero no pude ir porque está lloviendo, está todo muy embarrado y bueno, pero igual necesitaba caminar y despejarme. Esta es la ruta que nos lleva y está brutal. En este lugar es que está el hotel, en esta naturaleza exuberante. Y esto es lo que me pasaba cuando conocí por primera vez Colombia, cuando llegué la primera vez, que iba por... Uf, miren eso. Está lleno de aves por todos lados. Iba mirando y decía, uy, yo quiero quedarme un rato en ese bosque. Bueno, hoy lo estoy haciendo. Fantástico. A mí me disculpan, pero estos son 2 paisajes. Vamos con esa también. Otro objetivo cumplido. Bien. Y lo de las cascadas, yo sé que mañana las vamos a lograr. Pero este está muy flashero. Está cayendo agua y no me importa nada. Esto está divino. Amaneció nublado. Estaba esperando que salga un solazo para que se luzcan las cascadas. Pero bueno, acá estamos a las afueras del hotel. Ese es el edificio y acá tenemos la quebrada al ladito del hotel. El edificio está terminándose, pero ya está abierto al público. Ya pueden venir. Agarran la ruta vieja, como veíamos, la ruta antigua a Occidente y llegan al hospedaje. Ahora vamos a la joya de la corona, a la cereza del pastel, que es las cascadas. Yo estoy acá, al costado del hotel, vean. Y me demoro 5 minutos. Y les digo, con la lluvia, el agua está un poco turbia. Hay muchas aves en este lugar, acabo de ver varias volando, pero cuando no llueve debe ser un espectáculo esta agüita. Bueno, señoras y señores, oficialmente estamos llegando a la primera cascada. No sé si notan que es doble. Tiene esta primera de 1,5 m, 2 y atrás hay una más grande.
yo les digo, esto es un charco espectacular, tremendo balneario, y no me meto porque hace frío. Tenía unas ganas de meterme, la verdad, pero amaneció frío. No termina de hacer calor suficiente para meterme. Esto no termina acá. Vamos a volar el dron, a registrar un poco, pero estoy viendo 3 cascadas. Y ayer me dijeron por dónde es el camino para ir a ver la de arriba. A ver si desde acá la ven. Estas 2 primeras. Y allá en el fondo hay una tercera que al parecer es más grande. Bueno, segunda parte del recorrido. Ahora tenemos que subir por este sendero que llovió mucho y está complicado. Por acá hay que subir un poco. Al parecer está muy cerca, pero bueno, patinoso sí está. Hay escalones, están hechos los escalones, entonces eso lo hace mucho más fácil. Qué lindo. Qué lindo esto. Acá estábamos recién, o sea, para allá está esa cascada donde estábamos y este sendero está muy lindo. Obviamente tuvieron que limpiar y organizarlo para que la gente pueda llegar hasta acá, entonces está con buen acceso. Esta era la que estaba más atrás. Puede tener, creo que 8 metros fácil y cae fuerte el agua. Ah, no, es que mirá. ¡Qué descontrol de cascada! Mirá, ¿qué es esto? ¡Qué flash! Tomá. ¡Wow! Qué lugar tan mágico. Es un rinconcito escondido donde esta cascada cae como en esta cueva. Se respira de una forma diferente, se siente una energía diferente, muy especial. Qué cascada tan maravillosa, por favor. Vamos a ver con el dron cuánto mide esta cascada. Hola, hola, me copian, ¿me escuchan? Sí. Bueno, medimos la cascada. Esta cascada con este dron me está diciendo 20 metros de cascada, gente. Vení para acá, droncito. Y es una belleza. Seguramente estás escuchando, de hecho, la caída del agua muy fuerte porque cae muy poderosa, obviamente porque estuvo lloviendo también, el caudal creció. Pero qué lugar para venir a conectar a full, para estar uno solo con la cascada y disfrutarla. Tirar charco, meterse, sentir el agua que te cae en el cuerpo. Me tiene muy contento este lugar, ¿eh? Ahora sí, vamos al otro camino. Tenemos que buscar los guías del hotel, o sea, la gente del hotel que nos lleve, para conocer una cascada más. Agarramos ya el camino a la siguiente cascada. El paisaje no está nada mal, ¿eh? ¿Qué más, Lilis? ¿Qué cuenta? Cansada. ¡Ya! Yo creo que no durmió bien.
está Eva. Hola. Hola, Eva. Ahí viene Wilson cargando la osa con la familia. Todavía no llegamos a la cascada más grande. Qué increíble este lugar. Vean. Esta caminata fue de 10 minutos. Pues un montón, ¿no? Una barbaridad para llegar a este lugar. Ah, esta es pura magia. Así como les decía que venía sencillo el camino, hasta ahora. Miren lo que tenemos que subir. Está bien empinado, en montaña, piedras y barro. Está buena, está buena. Ah, no, pero ahí está la cascada, ya llegamos. Uf. Zarpada, zarpada. Tiene como 3 partes, escalonada. Entonces, vamos a medir esta primera parte, creo que debe tener 35-40 metros fácil. Y después va creciendo y creciendo. Entonces, vamos a ver cuánto mide esta cascada. Bellísima, poderosa y alta. Listo, muy bien, seguimos ruta, volvimos al camino. Ahora estamos yendo a mi comodín. Bueno, antes de hablarle de dónde vamos, hagamos un recuento de las cascadas. Muy bien, cascadas 4 y muy espectaculares, para la verdad. Veamos también y los gastos hasta ahora. Por ahora el desayuno nada más. Bueno, y les comparto el valor del hotel, de la habitación para una persona con desayuno incluido, 80.000 pesos. Estamos hablando de $20 aprox. Que si bien me invitaron, muchísimas gracias a Wilfer, a Wilson. Quiero agradecerles por la invitación. Pude descansar y disfrutar. Esperen que estoy mirando la ruta. Es la entrada a San Jerónimo. Sí, algún pueblo tenemos que hacer en este viaje. Y tiene algo también colonial y antiguo. Así que invitemos a mi viejo que nos cuente un poco de San Jerónimo. Viejo, mi querido padre Horacio Gilmour, bienvenido nuevamente al canal.
Hemos llegado a San Jerónimo. Fue fundada hace 400 años. Está a 35 kilómetros de Medellín y está a unos 780 metros de altura, un poco más abajo que la ciudad de Medellín. Se la llama la tierra del cacao y donde el buen clima ayudan a la actividad agrícola y ganadera y sobre todo a la actividad turística. Originalmente se llamó San Juan del Pie de la Cuesta y luego San Jerónimo de los Cedros. Fue habitada originariamente por los indios Nutaves. En San Jerónimo nació el prócer de la independencia, Antonio Girardot, que murió muy joven en combate durante las batallas de esa época. ¿Qué más, jefe? Ya lo llevaron. No, Lo van a llevar. ¿no le queda nada para comer? Nada, bueno. Dale, gracias. Todo bien. Este puestito no fue. Igual nosotros vamos para allá. Yo di la vuelta para venir a comprarle algo al señor. Entonces, no saben el calor que hace. Conseguí un lugar para comprar algo especial y diferente. Buenas. Limonada. De 5, por favor. Qué rico. No, está bien así. Yo te puedo pedir un favor. Estoy grabando con la cámara. ¿Tú me puedes explicar un poco? Acabo de grabar con Valeria un montón de cosas, pero no estaba grabando. Se recopó. Grabamos cómo la caña pasó por el trapiche, por la máquina, hicimos juguito y ella hizo jugo. Veamos si podemos convencer a Valeria de repetir ahora las tomas. Es simpática igual, ella es buena onda. Ah, no. Convencimos a la gran Valeria que nos deje grabar nuevamente el proceso de cómo funciona este trapiche ambulante. Entonces ella va a poner la caña, la va a triturar y va a salir el juguito. Ahí va. Mire todo lo que sale. Entonces le pone el limón adentro y ya sale. Qué buena forma de simplificar el trabajo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es? Se ríe. ¿Cuál es la diferencia entre guarapo y guandolo, vale? Guandolo se hace con canela, limón y hielo. Y el guarapo es caña, limón y hielo. La caña recién cortada, que salió del campo y acá adentro va, ¿cierto? Claro, que se trae desde Liborina, Antioquia. Está por ahí en unos 40 minutos más o menos de acá del Puente de Occidente. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muy refrescante. Bueno, lo podemos considerar un buen paisaje, un buen mirador. Es eso, ni más ni menos. Allá está nuestra amiga Valeria vendiendo sus guarapos. Y acá tenemos al Puente de Occidente, un puente histórico creado e ingeniado por un ingeniero paisa que, bueno, hizo grandes obras, algunas a Nueva York y después vino acá a hacer este puente. Hay un poco más de la historia y lo dejamos a Horacio Gilmore que nos cuente. Viejo, contate un poco del Puente de Occidente mientras lo cruzamos.
El puente colgante de Occidente, en Antioquia, fue construido por el ingeniero Villa e inaugurado en 1895 sobre el río Cauca. Tiene 291 metros de largo y está a casi 5 metros sobre el nivel de las aguas del río. Fue declarado Monumento Nacional en 1978. José María Villa fue ingeniero y matemático. Nació en Antioquia en 1850 y en 1913 ahí murió. Fue constructor de varios puentes colgantes importantes en Colombia. Luego del cierre de las universidades por la Guerra Civil en 1876, emigró y se matriculó en la universidad en Estados Unidos. Luego de recibirse de ingeniero ahí, lo conoció Thomas Edison, el inventor de la luz eléctrica y de muchas otras cosas en Estados Unidos, famoso en aquel momento. Y fueron amigos durante más de 30 años. Villa, como ingeniero, colaboró en la construcción del famoso puente colgante de Brooklyn, en Nueva York, y esa experiencia la aprovechó y la llevó a su país, a su tierra. Es un flash cruzar este puente. Oh. Y uno lo puede hacer, como ven, caminando o en moto. Era importante al final del siglo XIX superar el aislamiento que sufría Antioquia por las montañas y los caudalosos ríos. Entonces resultó que Villa concretó la instalación e inauguración de 4 puentes colgantes sobre el río Cauca que son famosos en Colombia. Y estos mototaxis en forma de mini chivas me encantan. Parecen geniales. Míralos. Es una mini chiva. Esta ruta es la que sale del puente colgante de Occidente y creo que acá, sí, acá, en uno de estos postes, grabé mi primer video del primer capítulo de este canal de YouTube, entonces me da un poco de nostalgia. Fue hace 5 meses. En ese primer video hablo de cómo llegué a Colombia, cómo me encontré con esta tierra, con un amor, y todo eso se los cuento en ese primer video. Está acá en la descripción y también les dejo una tarjeta para que lleguen hasta él. Hablando de tarjetas, después de mucho tiempo, gracias a mi amigo Emiliano, que me dijo: flaco, yo no veo tus tarjetas. Yo les tengo que pedir disculpas. El 70% o más de ustedes ven mis videos en televisión, en un Smart TV. En los Smart TV no salen las tarjetas. Entonces, si se están preguntando cada vez que yo decía les dejo una tarjeta, es que cuando lo ves en el celular o en la computadora, acá arriba aparece un link que puedes hacer clic y te vas a esas tarjetas. Y yo durante varios meses les he dejado, les dejo esta tarjeta, y ustedes por ahí ni sabían de qué estaba hablando yo. Muy bien, entonces vamos a la lista de misiones hasta ahora. Tenemos un montón de cascadas, los paisajes ok, pero nos falta algo para comprar en la ruta. Y no estaría mal algo dulce. Ese guarapo estaba delicioso, gracias Valeria.
Qué buena forma de terminar. Torta con arequipe adicionado por mí, dulce de leche. Pero ven cómo está agregado el dulce de leche. Es que a mí me gusta un toque más húmeda la torta. Bueno, y un café, un tinto. Lo que me encanta es que parte de las misiones era comprar en ruta, listo, logrado, y paisajes. Esto vino tanda doble. Me encantó. Bueno, y gracias por llegar acá, pero también gracias por acompañarme. Mensaje a mis suscriptores, loco, qué buena onda. Estamos haciendo una comunidad genial, me están apoyando de una forma increíble. Este canal va creciendo, acabamos de llegar a 2000 suscriptores. Nada mal, ¿eh? Vamos, gente, vamos. Esto es de todos nosotros. Y también gracias a la gente que apoya económicamente, me están dejando regalitos. Karim, gracias. Bismarck, gracias. Son unos genios y me dan un empuje brutal. Entonces también gracias a ustedes. Y bueno, ahora sí, salgan de acá y nos vemos en el camino. Dale, salgan de sus casas.